Hola a todos y bienvenidos al podcast Una casa sobre el mar, patrocinado por Lombia Capital. Una casa sobre el mar representa un espacio fresco, cercano y que pretende introducir el concepto de la gestión patrimonial de una forma clara y accesible para todo tipo de oyente. Y para conseguirlo, conoceremos desde un punto de vista personal y humano a los mejores asesores financieros de España. Nos podrán encontrar en las principales plataformas de podcast. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos. Una vez más y empezamos. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Deseando escuchar a nuestra invitada de hoy, que es una mujer con mucha fuerza y un carisma, la verdad es que envidiable. Estoy seguro de que tanto a nuestros oyentes como a nosotros mismos vamos a disfrutar mucho de la entrevista de hoy. Suscribo. Hoy nos acompaña María Jesús Soto, una persona con las ideas muy claras y con un concepto muy claro además sobre qué es el asesoramiento financiero en España. Pues sí, María Jesús nació en León, es licenciada en Derecho por la Universidad de León, pero sin embargo posee una larga trayectoria profesional en el mundo financiero. Lleva más de 25 años dedicada al mundo financiero. Durante 10 años fue socia fundadora de AVE Asesores en León y durante más de 4 años como vicepresidente de Morgan Stanley. Durante 10 años trabajó también como agente financiero en Inversis Banco, como socia directora de la oficina de León. Y en diciembre de 2004 desarrolla su labor como agente financiero de Ant Bank, puesto o entidad para la que es asesora financiera hoy en día también, siendo la socia directora de la oficina de León. Además, dirige desde el año 2010 el portal de información financiera, el inversorinquieto.es. Tiene una amplia experiencia también de más de 18 años en actividades docentes en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, así como en jornadas y encuentros con medios de comunicación. Es autora, algo que me alegra mucho, es autora de diversas publicaciones y artículos relativos al entorno financiero y de inversión, entre los que destaca mi primer libro de economía, Ahorro e Inversión, mi primer viaje al mundo de la empresa y los emprendedores y mis primeras elecciones, sector público y sistemas de gobierno. Además, es la presidenta de la Sociedad Mexicana WIP Independent Advisors desde septiembre de 2015 y desde enero de 2017 es presidenta de la Fundación María Jesús Soto, que se dedica a difundir la cultura financiera y económica y emprendedora básica. Así que bienvenida, María Jesús, qué ganas teníamos de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Francisco. Es un placer para mí estar con vosotros y compartir este rato con aquello que queréis que os cuente. Un placer para mí, de verdad, son 30 años en esto, dedicada a mi vida, a una vocación y me encanta compartir, ¿no? Para ayudar a las nuevas generaciones, a los inversores y bueno, pues a fin de cuentas esto es el mundo, ¿no? Avanzar, progresar, hacer cosas bien y compartirlas con los demás para que el mundo siga progresando y siga avanzando por el buen camino, ¿no? Qué bien, María Jesús, gracias. Pues mira, nosotros, María Jesús, recuerdo cuando te conocí hace 3 años y medio y contaba Iván tu currículum y nos regalaste en aquel momento mi primer libro de economía, ahorro e inversión. Y allí está en mi casa, se lo ha leído mi hija, mi sobrina, alrededor de 10 niños. O sea, que haces de la familia, o sea, que haces una labor envidiable desde ese punto de vista. María Jesús, llevas además más de 25 años asesorando a clientes. Tu pasión por la formación es incuestionable. Luego hablaremos de ello también. Pero te queríamos preguntar, ¿cómo definirías la figura del asesor? ¿Cómo podéis ayudar los asesores al sector financiero, pero sobre todo a los clientes? Bueno, de hecho esa es la razón de ser. Yo me dedico a esto desde los años 90 y siempre he estado del lado del cliente, es decir, como cliente, como inversora. A partir de ahí vi lo que el mercado me ofrecía, en este caso cuando seleccioné a AVE Asesores como cliente, lo contaremos, ¿vale? Pero me di cuenta que había una necesidad enorme, pues porque yo no sentía satisfechas mis necesidades como inversor, ¿no? Es decir, veía que había un hueco enorme y un trabajo enorme por hacer. Por tanto, el cliente
es todo, es el centro del universo. Y esto no es un concepto, para mí no es un concepto que utiliza mucha gente por aquello de que suena bien y ya abre como muchas puertas y puede que se salten distintos pasos. No, ese es el centro de todo esto, lo iréis viendo a lo largo de la conversación. Siempre las personas siempre, por encima de todo y por delante de todo. Las personas, siempre la persona. Entonces, claro, la palabra asesor significa alguien que asesora, ¿vale? Y asesorar a alguien es desde un punto de vista profesional, porque cuando tienen conversaciones financieras o de otro tipo, fiscales o de lo que sea, con sus amigos, sus vecinos o con sus parientes, ahí no hay asesoramiento, ¿vale? Ahí lo que hay es directamente pues un compartir experiencias y opiniones. La palabra asesoramiento es una palabra que conlleva ya de por sí muchísima profesionalidad y muchísima responsabilidad. Y por tanto un asesor es una persona de confianza, Me da igual que sea un asesor financiero, que sea un asesor fiscal, que sea un asesor matrimonial. La palabra asesor ya de por sí significa que es una persona de confianza, y es una persona de confianza comparable, pues yo la comparo muchas veces con el médico y con el confesor. ¿Por qué? Porque, y más cuando hablamos del asesoramiento financiero, cuando hablamos del ámbito financiero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un área que es el patrimonio de las personas, que es muy, muy importante, y esto no hace falta pararnos mucho tiempo a explicar esto, es decir, por igual que lo es la salud y lo es su alma, ¿vale? Por tanto, tiene que ser una persona de excepcional confianza y tiene que ser una persona excepcionalmente buena en lo humano y en lo profesional. Eso es lo que tiene que ser un asesor, y ese es el asesor que yo represento desde hace 30 años, y que es aquel, como digo, que los clientes necesitan, y cuando lo detectan, y cuando lo comprueban, y cuando llevan contigo como llevan conmigo a muchos de ellos 30 años, yo estoy en la 4ª generación de algún caso, saben que soy la persona de confianza y de referencia para ayudarles a proteger su patrimonio y evitar las quiebras familiares, ¿vale? Por tanto, eso es un asesor, y eso es en lo que podemos ayudar a los clientes en el ámbito financiero, ¿vale? Totalmente, María Jesús, la confianza al final, y sobre todo en nuestro sector, que estamos hablando de dinero. Yo creo que eso es muy importante, y la confianza es capital. Tú eres leonesa, como te he presentado, María Jesús, en la introducción, leonesa de pura cepa, y has desarrollado toda tu carrera académica y profesional en León. Uh-huh. Y a nosotros nos gusta entender cuál es la idiosincrasia de las personas de distintas partes de España. ¿Hay alguna característica del inversor de tu tierra que te llame particularmente la atención? Sí. Que seguro que también asesoras clientes, familias del resto de Castilla y León. Y de España, y de México, y de... Pues los tengo en Australia, los tengo en todos los sitios, en Canadá, en Estados Unidos, es decir, el mundo es muy grande. Las personas buscan confianza, es decir, buscan personas de confianza, ellos están por el mundo, ¿sabes? Esto es un tema, y más ahora, con Internet, imagínate, ¿sabes? Yo es que de verdad os digo que yo incluso hay clientes que no les conozco personalmente todavía, ni físicamente, con la pandemia y con lo otro, claro, no les he podido ver físicamente en mi despacho, ¿vale? Es decir, y con algunos duré meses en vernos, pero luego son familiares, pero al final lo del cliente para nosotros y para mí es la familia, soy el banquero privado de la familia, entonces al final tengo a sus hijos, tengo a los nietos, tengo a toda la familia, entonces y cada uno anda por un sitio distinto del mundo, entonces, bueno, pues, pero sí que es cierto que al desarrollarlo en León y estar en León, una plaza pequeña por la que cuando yo empecé poco se apostaba porque una plaza de esta pudiese llegar a ser algo tan grande, ¿vale? Y que fuese un referente en nuestro país, luego lo veremos, y esto es un hecho, no lo digo yo, lo dicen los datos, y lo dicen las hemerotecas, y lo dice lo que llevamos haciendo durante 30 años, ¿no? El inversor de León es una persona muy ahorradora, muy ahorradora. Pensad que es una tierra con poca industria, es una tierra muy labrada en el campo, es muy de agricultura, muy del sector servicios, fue la minería, que luego desapareció, pero entonces es una persona, es un tipo de inversor al que le ha costado mucho ahorrar, que no había ninguna cultura financiera cuando yo empecé en los años 90, que su referente era la Caja España, que desapareció después. Su referente era la banca tradicional, educación financiera cero, temor a perder esos ahorros enorme, y eso, bueno, pues me ayudó a entender cómo tenía que ser realmente este trabajo, ¿no? Que era preservar los patrimonios de las personas. Por tanto, nosotros no representamos, y yo no represento el tipo de asesor que traslada el poder multiplicar los patrimonios por no sé cuánto o hacer no sé qué virguerías. Nosotros no sabemos hacer nada de todo eso. Yo no sé personalmente
personalmente hacerlo, ¿vale? Lo que pueden esperar de nosotros es eso que tú me preguntas y que yo aprendí desde niña también en mi casa: gestión eficiente de los recursos escasos, proteger, ahorrar, cuidar ese patrimonio y hacer todo eso bien. Por tanto, esto es lo que caracteriza a nuestro cliente. Cuando un cliente lo que busca es preservar patrimonio, no perder lo que con tanto le ha costado, con tanto esfuerzo y con tanto sudor y lágrimas y tanto sacrificio le ha costado generar, ahí es donde nosotros entramos y les ayudamos a preservarlo, les ayudamos a pasar todas las crisis y ahí es donde está, y luego lo contaré también, una de nuestras fuerzas, la mayor fuerza que tenemos, ¿no? Esa fiabilidad y esa confianza en que somos gente que sabe lo que busca y que está realmente alineado con lo que los clientes necesitan, ¿no? Por como dices y como bien dices, por cómo es el inversor leonés en general, que luego me voy dando cuenta que al final es muy parecido en todos los sitios del mundo. Pero sí que es cierto que en las zonas en las que hay más industria y tienen más capacidad de generar, están más acostumbrados a que las empresas suben y bajan, a que hoy tienen patrimonio, mañana lo pierden, pero la vuelven a crear y vuelven a tener patrimonio, están más acostumbrados a otro tipo de riesgos, bueno, tienen posiblemente unas características un poco diferentes, pero en el fondo todos son iguales, nadie quiere perder su patrimonio. Totalmente. Interesantísimo, María Jesús, porque como dice Iván, hemos aprendido mucho de esas características regionales y es verdad que hay muchas características que luego, si las pones todas en un mismo bote, hay muchas que se parecen, ¿no? Que bueno, es la visión a largo plazo del asesor, es la importancia de estar allí presentes para que la familia, el inversor se sienta con confianza y pueda de alguna manera cumplir sus objetivos en el largo plazo, ¿no? Que ser largoplacista es fácil decirlo, pero en la práctica no es siempre, es a veces complicado. Nosotros habíamos pensado, María Jesús, en preguntarte, porque quizás sabes que por aquí, por este programa, han pasado muchas también mujeres que se han ganado, bueno, un hueco en la industria del asesoramiento financiero en España, ¿no? Con trayectorias excepcionales, con mucho conocimiento técnico. O sea, esto, la verdad que estamos viendo una evolución muy positiva, ¿no? Durante los últimos años. Queríamos preguntarte, ¿nos contarías tu experiencia personal desde ese punto de vista? O sea, tenemos que de alguna forma aprovechar porque no sois demasiadas, ¿no? Así que sería muy interesante conocer tu punto de vista sobre la diversidad del sector o el interés en general de la mujer por el asesoramiento financiero. Bueno, yo puedo contaros el mío, porque aquí, como sabéis, cada caso tiene sus particularidades y tiene su... Yo, como bien decíais, estudié Derecho, promoción 85-90. Yo llegué a esto en los años 90, llegué como inversora y terminé quedándome como profesional que arriesgó el patrimonio familiar y absolutamente todo por algo que no estaba hecho, que ni siquiera tenía un referente, pero que tenía una visión. Y tenía la visión de lo que hoy es la planificación patrimonial que ya represento 30 años después de una evolución profesional, donde todo eran hombres. Cuando yo llegué a BEA Asesores, llegué como cliente a BEA Asesores en los años 90 y terminé ganándome mi contrato de representación. Tener un contrato de representación es el equivalente hoy a ser agente financiero, porque entonces BEA Asesores era una sociedad de valores y bolsa y no eran agentes desde el punto de vista mercantil, porque es un contrato mercantil, tú eres un representante, ¿vale? Pero que es el equivalente a ser un agente hoy de un banco, que es la figura que representamos en el día de hoy. Por tanto, ¿y por qué BEA Asesores? Porque eran independientes, porque me sedujo enormemente cómo se hacía el trabajo, independientemente de que cuando yo llegué la red era un patito feo en el que nadie creía, donde los analistas eran lo importante y donde nuestro sector daba igual que fuéramos mujeres u hombres. La red era el patito feo en los años 90 en BEA Asesores, y si estaba en León y era un representante, era como, ¿y esta qué va a aportar? ¿Y esta qué va a traer? Pero bueno, se pelea tanto, se ha peleado tanto porque le demos el contrato y confiemos en ella y en cómo quiere hacer las cosas, que bueno, total, no tenemos nada que perder, ¿no? Así que Pedro Guerrero así lo hizo y Jorge Morán así lo hizo con el consentimiento de Luis de Guindos, que por aquel momento era el presidente, era el consejero delegado de la gestora de BEA Asesores, y Salvador García Tance, que era el presidente, ¿no? Así que al final optaron por darle a esta niñita de 25 años su oportunidad de demostrar cómo veía el mundo del cliente particular y el asesoramiento como lo entendíamos en los años 90. Por tanto, así llegué, me colé directamente, me lo gané. Y a partir de ahí es, bueno, como es tu patrimonio, si te sale bien, fenomenal, si te sale mal, te arruinas tú, los demás no perdemos absolutamente nada. Entonces, llegué con Jorge Morán a un pacto y era, vale, Jorge, dejadme hacer lo que yo quiera,
Y a partir de ahí vemos, y dice, fenomenal, si sale bien lo copiamos para toda España, si sale mal te lo comes tú sola. Y dije, vale, fantástico, textual, os lo digo de verdad, o sea, es decir, esto fue textual. Y le dije, fantástico, con tal de que me dejéis hacerme, vale. Y claro, me parecía fantástico porque era la opción que yo tenía de desarrollar la visión que yo tenía con aquello que el mercado creía que necesitaba. Entonces, después de hacer muchas visitas y ver que lo que no había era cultura financiera, ahí radica el giro espectacular que le hemos dado a esto, al asesoramiento y a desarrollar lo que hoy es banca privada en los años 90, que era partir de educar a las personas, a los inversores, para que entendieran la bondad y las bondades de la inversión colectiva, ¿vale? Además con asesoramiento independiente, como era nuestra casa AB Asesores. Y a partir de ahí nacieron las conferencias. Empecé en 1993, más de 100 personas. Pedro Guerrero, ahí tengo en las hemerotecas las fotos, Pedro Guerrero, Jorge Morán, aquí con el apoyo de los medios de comunicación. Como no teníamos recursos, pues me fui a la radio, la prensa y les pedí colaboraciones y colaboraciones que tengo 30 años después con ellos todavía, porque estamos juntos en todo lo que es educación económica y financiera, y empezamos a hacer conferencias, empezamos a popularizar todo esto en los años 90. Pues os puedo decir que desde 1993 hasta hoy, y sin ni siquiera un solo año ininterrumpido, se han hecho y se hacen las conferencias. Llevamos, incluso la del año pasado con el COVID, se hizo. O sea, es decir, llevamos 30 años, que lo va a hacer el próximo, este es el 29, el año próximo, 30 años consecutivos de conferencias. En 1996, un teatro entero de personas, con 700, 800 personas, que vio Salvador García Tante, el presidente de AB Asesores, hizo cambiar la estrategia de AB Asesores. Donde la red era el patito feo, Salvador le dijo a Jorge Morán, Jorge, hay que tener mucha fe, esperanza y caridad para hacer lo que ha hecho María Jesús, porque todos sabían que nadie creía en esto ni habían apostado nada más que con una presencia física. Cuando vieron el arrastre que había, a partir de ahí se empezaron a hacer conferencias por España y se empezaron a hacer muchas cosas. Y el patito feo, que era la red en AB Asesores, empezó a ser algo muy fuerte que terminó comprando en los años 2000. En 2000 compró Morgan Stanley. Y eso pasó en León en el año en 1996, y los protagonistas podrían corroborarlo, como digo, el presidente de AB Asesores, Jorge Morán, y todos los que participaron en todo aquello, ¿vale? A partir de ahí se vendió AB Asesores a Morgan Stanley. Morgan Stanley fue un fiasco, vino a destrozar todo lo que habíamos hecho. De hecho, nosotros nos tuvimos que ir a Inversis para seguir con el proyecto, incorporar las nuevas tecnologías, incorporar Internet, incorporar la arquitectura abierta para poder dar mejor servicio a nuestros clientes como acceso a las gestoras internacionales, y los que quedaron en aquel Morgan Stanley, la red se vendió a la Caixa y aquel proyecto desapareció y se murió. Los profesionales se repartieron por el mercado y nosotros seguimos nuestra trayectoria. Seguimos con Inversis Banco porque adquirieron, y como decía Carlos Moreno siempre y Fernando Herrero, con María Jesús ganamos mucho dinero cada día, porque vamos a copiar este modelo que ha tenido éxito y lo vamos a implementar por toda España. Y así se hizo. Inversis cogió buena parte de lo que pasaba en León con la cultura financiera, con los medios de comunicación, con todo eso que representábamos, y llevado, por supuesto, a la fortaleza que ellos tenían y que sumábamos a lo nuestro, para desarrollar el Inversis Banco que conocisteis, ¿vale? Y luego llega Andbank y compra la parte de banca privada, y compra toda la parte de oficinas y de clientes, se lo compra Inversis. Y ahí yo me traigo desde Andorra, literalmente, y esto también lo pueden contar los protagonistas, la banca privada que Andbank tenía en Andorra, ya entendida como planificación patrimonial. Cubrir todo el espectro, no solo el financiero, sino el fiscal, el hereditario, el societario, todo para ya hacer una banca privada de primerísimo nivel, ¿vale? Y ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Por tanto, no hemos perdido la esencia, seguimos con las conferencias. Con 2004 y con Inversis incorporé traer las gestoras internacionales a dar conferencias a León. Las gestoras internacionales se mueven ahora por España con mucha soltura, pero donde empezaron fue en León en septiembre de 2004. Pioneer fue la primera gestora que vino, ahí está también en las hemerotecas, porque nosotros lo tenemos todo guardado y todo preparado para que todo el mundo lo analice, lo mire, lo estudie, lo analice y lo copie, o sea, es decir, y esa ha sido la trayectoria. Por tanto, yo como mujer me he sentido bien, me he sentido respetada, en ningún momento me he sentido mal, es decir, he tenido mucha suerte, han respetado mi independencia, mi profesionalidad, he tenido que luchar muchísimo, pero yo creo que como cualquier persona que tiene un proyecto disruptivo, que no tiene un referente, en el que no creen y en el que están esperando a ver si esto funciona, lo copiamos, y si sale mal que se lo coma el que tiene la visión, ¿no? Pero es la dureza del camino que has elegido, no tanto de que sea mujer, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues esta es mi experiencia profesional, que como digo, no puede ser más agradable para mí, más exitosa, más reconfortante y más enriquecedora, la verdad.
Y te felicitamos por ello. Ya he dicho yo al principio a Francisco que tenía ganas de escucharte porque eras una mujer con mucha fuerza y un carisma envidiable, y yo creo que nos lo has resumido con esto perfectamente. Y además has dicho algo muy interesante, María Jesús, porque has hablado de educar a los clientes, y eso es muy importante, y siempre hacemos mucho hincapié en educar, en formar, en informar. Y decía también al principio en tu introducción que llevabas más de 18 años ligada a actividades docentes, tanto en instituciones públicas como privadas, que habías escrito libros, y además siempre hablamos de la formación dentro de nuestro sector como formación dirigida a cliente pues profesional o cliente particular, pero mayor, y tú has hecho cosas para jóvenes, para niños. Los libros que hablábamos al principio, que decía Francisco, que yo también tengo, que te agradezco que nos regalaste los 3 libros y también mi hija los está leyendo. No son comunes, María Jesús, esos esfuerzos de divulgación dirigidos a los más pequeños. ¿Cómo se te ocurrió a ti la idea? Bueno, pues ¿sabes por qué se me ocurrió esa idea? Porque como ya llevaba tanto con los adultos, dije, y después del año 2008, cuando empezó a pasar todo y la crisis dramática, dije, bueno, aquí hay que empezar desde más abajo y hay que empezar con los más pequeños. Y entonces fue cuando tuve una idea en Everest, porque ellos tenían unos libros, unas colecciones de libros que se llamaba Mi primer libro de, ¿vale? Y yo dije, os hago mi primer libro de economía, ¿vale? Nadie había hecho un libro de economía para niños. Y de hecho me miraron y me dijeron, pero tú sabes lo que estás diciendo, María Jesús. Dije, sí, pero te comprometes. Y dije, sí. Y entonces a partir de ahí nació la idea y creamos mi primer libro de economía. Y luego teníamos que cubrir todo el espectro completo, es decir, no iba a dejar solo la economía como tal y las finanzas en concreto, que recoge mi primer libro de economía, ¿no? Que es el libro más famoso de la saga. Por eso hicimos la microeconomía con el de la empresa y los emprendedores, y hice la macroeconomía con el de mis primeras elecciones. Y a partir de ahí, pues había que darle una forma jurídica a todo esto, creamos la fundación y a partir de ahí muchos más materiales, muchos proyectos, y por eso, porque al final a los adultos que no han estudiado nunca economía hay que tratarles como niños en este sentido y como jóvenes, y entonces les encanta a los padres, a los abuelos, a los niños, les encanta a todo el mundo. Y yo siempre digo que creo porque creo, es decir, creo del verbo crear porque creo firmemente en que esto mejora la vida de las personas, estos conocimientos que les motivan y que realmente les van a ayudar mucho en su vida. Entonces, luego ahí cogimos a los ilustradores, hicimos un equipo, mi editora Raquel, que es una de las mejores editoras de Europa, y esto es un hecho, estaba trabajando en Everest, cuando Everest quebró con la crisis después de 2008, en 2012 aproximadamente, 2013, se vino conmigo, y ahí pues tenemos un proyecto precioso para España y Latinoamérica, y esa es, como digo, pues era la continuación. Ya venía durante muchos años con los adultos, no me olvidé de los adultos, empecé con los niños y con los jóvenes, y con los adultos con libros que además les ayudan mucho, 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 y yo estoy feliz de lo mucho que les gustan y, como bien decís, que aportan, ¿no?, a las personas que nunca han visto economía y que realmente quieren saber de esto porque lo necesitan. Seguro. El aporte es un aporte cualitativo fundamental. Y te damos la enhorabuena, como decía Iván antes, la verdad que te estamos conociendo, ya sabíamos de lo robusta de tu experiencia, de tu trayectoria, pero la verdad es que han sido 30 años muy bien aprovechados, María Jesús, o sea que desde ese punto de vista, enhorabuena desde aquí. María Jesús, mira, muchas gracias. Nosotros nos has dejado unas interesantes reflexiones. Aquí hay muchísimo que seguir aprendiendo y nosotros seguimos con la entrevista porque aún nos queda alguna sorpresa más. María Jesús, hemos preparado una sección en la que te queremos pedir que compartas con nosotros tu arma secreta, ¿vale? Esa que te hace diferente. Si yo fuese un cliente, me haría la pregunta de ¿por qué tengo que elegir a María Jesús Soto como mi asesora financiera? ¿Cuál es tu arma secreta, María Jesús? Mi arma secreta es la vocación de servicio incondicional y hasta el límite. Yo creo que, y la mía y la de todos los buenos profesionales, pero la mía es esa. Tengo una vocación de servicio y una empatía con el cliente que no estoy dispuesta a que ninguno de mis clientes tenga un problema grave con algo que yo pueda evitar. Por tanto, eso a la gente le da muchísima confianza, mucha tranquilidad, y a mí pues me reconforta muchísimo.
María Jesús, para cerrar el programa, queremos presentar contigo una sección, al principio te lo contábamos, en la que nos pondremos realmente personales, ¿no? Esta es la parte que más nos gusta a Iván y a mí, que es nuestro cuestionario, ¿no? Permítenos hacerte algunas preguntas interesantes, que seguro te definen mucho y bueno, y siempre nos han permitido conocer mejor a nuestro invitado, ¿no? Un cóctel preferido para celebrar las buenas noticias. Bueno, es que yo como no bebo, pero lo prefiero celebrar con bombones. Además, así lo hacemos, ¿eh? Aquí siempre con algo dulce. Siempre dulce. Qué bueno. ¿Y tienes algún ídolo en el mundo empresarial? Los empresarios todos, pero tengo dos de nuestro país, que son Amancio Ortega y Juan Roch, fundamentalmente no porque sean los más famosos, sino porque creo que son personas que representan el empresario hecho a sí mismo, avanzando, progresando, crecen y no le tienen miedo a crecer y a lo que ello conlleva de responsabilidad y además de forma honesta, de forma comprometida, porque cuanto más crecen las empresas, más riesgos tiene el propio empresario, menos duerme, menos capacidad tiene de control y por tanto me parece admirables, y que luego pues ya vemos la generosidad que tienen, lo que se les ataca injustificada y dramáticamente, en fin, estos dos empresarios de nuestro país, igual que todos los demás hacia abajo, que hacen las cosas con honestidad, con esfuerzo y con sacrificio. Y María Jesús, ese libro que te abrió los ojos. Bueno, me vais a permitir que os cuente un libro, una película y una charla, ¿vale? Adelante, o un encantado. curso. Venga, sí. Un libro, La Biblia de los negocios, año 93. Es un libro que editó Deusto, de un autor americano, Wayne Dosick, en el que aprendí en los años 90 cómo había que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios, ¿vale? Lo que hoy se considera la gobernanza, ¿vale? Respeto a las personas, no mentir, no robar, transparencia, honestidad, descanso, compartir con el equipo y cuidar del equipo, compartir los beneficios y lo que ganamos entre todos, es decir, en función, de forma justa, proporcional, la Biblia, ¿vale? La Biblia de los negocios, lo recomiendo apuntado, porque sería el referente ahora mismo de lo que es la gobernanza, ¿vale? Es decir, señores, no todo vale para tener éxito, ¿vale? La charla. Una charla con un profesor de Harvard, aquí en Madrid, ahí en Madrid, John Kotter, que descubrí que tenía un liderazgo que yo no sabía ni lo que era. Y de pronto no solo descubrí lo que era liderazgo, sino descubrí que era una líder nata. Ya está. Y lo he ido demostrando y comprobando durante 30 años. Y una película, la película típica. O sea, decir, pero es que es de aquellos años también. Si os dais cuenta, me voy con casi todos los años 90, que fue donde tenía que seleccionar cómo formarme y hacia dónde quería llevar el camino y con qué herramientas. La famosa película de Tom Cruise, Jerry Maguire. Sí. Es decir, esa para mí fue, la he visto todavía no hace tanto, ¿vale? O sea, es decir, Jerry Maguire. Me lo juego todo. Muy buena me lo juego película, todo. Sí. Pero esto va a ser por el cliente, con el cliente o sin el cliente, pero por el bien del cliente, ¿vale? Ya está. Y no todo, ¿vale? Y si lo tengo que perder todo, lo perderé todo. Creedme que eso os pueden decir todos los que han estado a mi lado, que eso lo he aplicado cuando me ha tocado, que me ha tocado más de una y de dos veces, lo he hecho. Así que os doy todo eso, además de un libro. Buenísimo, está apuntado el libro, la charla y la película. Perfecto. Y esa pasión tuya, María Jesús, que no todo el mundo conoce. El golf y leer libros espirituales y escribir. Me encanta escribir. Me encanta la espiritualidad, me encanta leer libros, es como abrir una ventana, ¿sabes? Siento la paz, me carga de energía, eso que decís que notáis, ¿no? Que me dice mucha gente después de 30 años, ¿no? Me carga, es decir, necesito el espíritu vivo, ilusionado, luchando. Los libros espirituales, el golf y escribir. Fantástico. Lo del golf, lo acabo de... Bueno, he descubierto todo, pero lo del golf no te hacía yo, fíjate, efectivamente, no todo el mundo conoce esa pasión tuya. Os mando mis fotos del Campeonato del Mundo de México ahí con Rory McIlroy. Bueno, os puedo asustar con el golf. Con el golf os puedo asustar. Vivo, mi casa está en el campo de golf. Vivo en un campo de golf. Qué bien, qué bien. Y una pregunta interesante, ¿estuviste a punto de abandonar cuándo? Bueno, nunca he estado a punto de abandonar esto, ¿eh? Lo que sí me he sentido es cansada en algún momento cuando haces algo disruptivo y que no te comprenden y tú estás cansado y luchas tanto y te atacan tanto todos por un lado y por otro.
dices, ¿esto merece la pena? O sea, es decir, ¿de verdad merece la pena luchar tanto para cambiar esto que veo que no funciona en el sistema y que está dañando a tanta gente? Solo me he hecho alguna pregunta de eso. ¿Sabéis cuándo? ¿Y sabéis la respuesta? Los clientes. Escuchar a una persona el agradecimiento de que te he escuchado por la radio, en la tele. Gracias, María Jesús, cuánto he aprendido. Gracias, María Jesús, por ayudarme a entender esto. Gracias, María Jesús, por ayudarme con esto. Fíjate qué los resultados hemos tenido, por explicarme en esta época de crisis qué teníamos que hacer. Gracias. Las gracias de mis clientes y el ver todo el bien que les hacía me ha quitado todos esos momentos duros de no de abandonar, pero sí de decir, yo no sé si esto merece la pena. Aquí seguro te vas a extender y tienes mucho que contarnos. Un consejo para las nuevas generaciones, ese error que podrían ahorrarse. Ay, bueno, esto es muy fácil ahora, ¿eh? Quiero decirte, como todo lo quieren rápido, inmediato y los atajos valen y el fin justifica los medios, no, ni se os ocurra. Esto, ser un buen profesional es algo que se conquista, no se roba, no se compra, y ser un buen profesional en lo que quieran, o sea, es decir, lleva toda una vida. Por tanto, coge un camino, reconócete a ti mismo, pon todos tus talentos a trabajar, arremángate y venga, y lucha, y lucha, y lucha, y que no sea desde luego por dinero, fama o honores de esta tierra, que no sea por eso, porque si es por eso vas a fracasar seguro. María Jesús, la última. ¿Dónde construirías una casa sobre el mar? Desde luego en un lugar con mucha luz y desde luego en un sitio donde la pudiera construir sobre roca, para que no me la lleve la marea, incluso si sube el mar, pues nada, que pase y que se lleve lo que quiera, pero que no la arranque. Así que tendría que tener mucha luz, construida sobre roca, y donde viese un mar apacible azul, que me da mucha paz, incluso paisaje verde en alguna zona, así, que no solo fuese agua, que no tal. Pero no te estás mojando, María Jesús, no te estás mojando. Eso es. Me estoy mojando y quiero flores también. No, zona. Una ciudad, un continente. Claro. Yo te estoy dando en nuestra tierra, por supuesto, en España. ¿Dónde va a ser? Claro que sí, que ya sí. eso nos ayuda. En nuestra tierra, por supuesto, pero con sol. Así que imagínate, ¿dónde la tendríamos que llevar? Pues tendríamos que ir a lo mejor posiblemente pues a las Baleares o una zona por ahí, ¿sabes? Es decir, muy hacia ese lado. El norte, pobrecillos míos, y yo soy del norte. Pero claro, ese mar, ¿sabes? Yo necesito otro. Cierto, qué cierto. Pero con verde, flores y luz. Cuidado. María Jesús, muchísimas gracias. Ha sido un rato súper agradable. Gracias por ser parte de nuestra casa, por compartir con nosotros esta tarde. De verdad te agradecemos mucho que hayas sacado un hueco de la agenda. Esperamos nosotros poder verte pronto físicamente por León o por Madrid. Y te lo agradecemos mucho y hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros por poder compartir todo esto y pasármelo también con vosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Gracias, María Jesús. Ha sido un placer. Yo aprovecho también para darte las gracias porque ha sido realmente un placer volver a charlar contigo y además de esta manera tan distendida y tan personal. Así que muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Hasta pronto, chicos. Chao. Hasta aquí la edición número 12 de nuestro podcast Una casa sobre el mar. Una casa sobre el mar, un espacio que nos ayude a tomar decisiones inteligentes acompañados del ruido de las olas y la brisa marina. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y os podéis hacer amigos nuestros, nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, @casasobrelmar, en nuestra cuenta de LinkedIn, Una Casa Sobre el Mar, y en nuestra página web www.unacasasobrelmar.com. Seguimos sumando. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.